Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder alabarte y de poder ahora abrir tu palabra y encontrar en ella lo que nosotros necesitamos para vivir, Señor. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días. Tomen asiento, por favor. En su Biblia, Proverbios capítulo 21, por favor. Proverbios capítulo 21. ¿Necesitas sabiduría para tu vida diaria? Creo que todos nosotros necesitamos la sabiduría de Dios en el día a día. Proverbios 21 nos muestra cómo aplicar esa sabiduría, la sabiduría de Dios, a tres áreas importantes de la vida: la administración del dinero, la manera en que vivimos y la familia. Son tres áreas en las que se necesita vivir bajo la sabiduría de Dios para poder agradarle a Él. Empezando con los bienes materiales, la sabiduría de Dios es importante manifestarla en la manera en que nosotros llegamos a utilizar los recursos que llegan a nuestra mano. El versículo 5 empieza a darnos algunos principios en torno a un manejo sabio del dinero en la vida de cada uno de nosotros. El texto dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. ¿Sabe? La buena administración de los recursos económicos empieza no con lo que hago, empieza con lo que pienso. Si tengo pensamientos adecuados y correctos, pensamientos bíblicos, esos pensamientos me llevarán a integrar a mi vida ciertos hábitos y ciertas prácticas que harán que mi vida, en cuanto a la economía, pueda mejorar. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. La persona diligente siempre va a llegar a crecer y a mejorar la manera en que administra los recursos económicos. Más allá de tener poco o tener mucho, el creyente debe progresar en la manera en que administra esos recursos. La diligencia es importante. Pero el versículo nos da una advertencia y nos dice: mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Un concepto importante en cuanto a la mejoría de las finanzas es que las cosas no suceden de la noche a la mañana. Se necesita trabajo, se necesita diligencia, se necesita tiempo para que las finanzas puedan mejorar. Y todas aquellas cosas que se presentan como soluciones inmediatas, como soluciones rápidas, como negocios que van a transformar de la noche a la mañana nuestra economía, debemos tener mucho cuidado cuando se presentan alternativas y negocios de ese tipo. Si usted escuchó las noticias en esta semana, se sorprendió como me sorprendí yo, de observar gente que todavía cae en el engaño de esos negocios rápidos, créditos al 1%, y decenas de personas ahora buscando una solución. Las autoridades salen y dicen: sí, estas personas no son reconocidas, no son legales. ¿Y cuántos perdieron el dinero? Mas el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Esa locura apresurada puede llevarnos a caer en las garras de personas que de manera inescrupulosa ofertan negocios que de la noche a la mañana uno puede cambiar su economía.
Debemos llegar a tener cuidado con ese tipo de ofertas y ese tipo de soluciones rápidas. Algunas personas pueden llegar a caer en este tipo de ofertas y su vida puede terminar mal. Así es que es importante que en vez de aceptar este tipo de ofertas, nosotros lleguemos a ser diligentes, porque es la diligencia, el tiempo, la paciencia y el trabajo esforzado lo que hará que nuestra economía pueda mejorar. El versículo 6 nos habla de una segunda área donde debemos tener cuidado en torno a las finanzas. Tiene que ver con la deshonestidad. El texto dice: amontonar tesoros con lengua mentirosa. Es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. ¿Sabe? La deshonestidad es una manera contraria a la palabra de Dios para llegar a obtener los recursos que se necesitan. Pero sabe, a veces esa deshonestidad que puede manifestarse en el cohecho, en el dinero por abajo de la mesa. Pero hay otras prácticas más sutiles que a veces aún el creyente puede mostrar deshonestidad y no darse cuenta y no querer darse cuenta. La lengua mentirosa. Cuando estoy comercializando un producto y modifico la información, altero la información con el objetivo de que esa venta pueda darse. Cuando maximizo las características de un producto, de un bien, de un servicio, y la información que estoy dando no es exacta, no es precisa, pero altero la información porque necesito vender y necesito mejorar. Soy deshonesto. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Así es que nuestra información en cuanto a el producto que vendemos, el servicio que damos, debe ser preciso y debe ser exacto. Debemos ser honestos. Es deshonesto no solo el cohecho, no solo pasar dinero por abajo de la mesa. Es deshonesto hablar dando información alterada para convencer a ese posible comprador, cuando el producto o el servicio que vendo no es exactamente como lo digo. Deshonestidad. Hay que tener cuidado. El versículo 13 habla de que nuestra vida debe estar caracterizada por la generosidad. El texto dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Sabe? En nuestra cultura, nosotros llegamos a concentrarnos, llegamos a pensar en nosotros. Y nos hemos convertido en individualistas, y la otra persona y las necesidades de la otra persona no son suplidas por nosotros. A la generosidad se lo ve como una pérdida. Si soy generoso, si cojo $20, $10, la cantidad que sea, y doy a otra persona, ese acto de dar se ve como una pérdida. He perdido $10 por ayudar a esta persona. La necesidad de otros debería llevarnos a compartir. Y si no lo hacemos, el versículo es claro, porque Dios cerrará su oído para no escuchar el clamor cuando nosotros necesitemos su ayuda. Debo ayudar al necesitado no por lástima. Debo ayudar al necesitado por amor. Mi ayuda debe ser una expresión de amor a aquel que está en necesidad. Debemos llegar a estructurar nuestros presupuestos personales, familiares,
para que haya un rubro claro y específico de cómo ayudar a otros que están en necesidad. No debe ser la necesidad que aparece de cuando en cuando lo que determina mi generosidad. Debo estructurar mi vida para tener el recurso adecuado para ayudar a otros que están en esa necesidad. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Perdemos, dañamos nuestra relación con Dios cuando no somos generosos. Él no escucha el clamor de aquel que no suple la necesidad de otro. El versículo 26, hablándonos del mismo tema, dice: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. ¿Sabe algo que ataca directamente a la generosidad en la vida de una persona? Es la codicia. Se nos enseña, la publicidad está enfocada al hecho de que nosotros debemos siempre tener y pensar en nosotros y no estar satisfechos con lo que tenemos, sino mejorar cada día. Si tengo una televisión, debo tener otra más grande, con mejor definición. Pero el justo da y no detiene su mano. Observa el orden de las palabras. El justo da. Es importante ese orden en el texto bíblico porque muestra que la realidad que me va a llevar a dar y a ser generoso con otros tiene una estrecha relación con lo que soy. Si mi vida espiritual está bien, si estoy caminando en justicia, si estoy obedeciendo al Señor, el dar, el ser generosos con otros va a ser una práctica constante en mi vida. Hay quien todo el día codicia. Y hermano, tú y yo debemos tener cuidado con la codicia. Debemos tener cuidado con que esa codicia nos lleve a nosotros a enfocarnos tanto en nosotros que nos olvidamos de la necesidad de otros. En cuanto a las finanzas, un cuarto concepto importante tiene que ver con el cuidado que debemos tener al descontrol. Y el versículo 17 nos dice: hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino, y los ungüentos no se enriquecerá. Es interesante que el vino y los ungüentos, esas dos palabras aparecen repetidas en otros pasajes de la Biblia: Deuteronomio 14, Nehemías 8, Salmo 104, Amós 6, Juan 12, y en todos los casos se usa esa frase, el vino y los ungüentos, para referirse a una persona que se relaciona con una diversión desenfrenada. Hombre necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos. Si hay descontrol en las finanzas, si llega a existir falta de disciplina en el manejo de las finanzas, tú y yo podemos estar seguros que la pobreza tocará nuestra puerta. Observa el versículo 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El aceite, un bien que en ese tiempo era un símbolo de comodidad, nos hace ver que la persona sabia tiene tesoro precioso y aceite en su casa. Sabes, en la casa de una persona sabia, una persona que administra adecuadamente las finanzas,
va a encontrar siempre los recursos necesarios y suficientes. Mas el hombre insensato todo lo disipa. Todo lo disipa. Es interesante que el ser una persona ahorradora y disciplinada está relacionada a ser una persona sabia. Es decir, alguien sabio va a tender a administrar adecuadamente sus recursos, a ahorrar y guardar dinero. No por codicia, no por acaparamiento, sino por sabiduría. Pero sabes, el hombre insensato todo lo disipa. Así es que en la administración del dinero, el problema no es el dinero. El problema es la parte espiritual. Porque si soy una persona sabia, voy a tender a administrar adecuadamente los recursos y va a haber tesoro precioso y aceite en la casa del sabio. Pero en cambio, si la vida espiritual está mal y no estoy siendo guiado por los principios de Dios, el hombre insensato todo lo disipa. ¿Hay disciplina en el manejo de tu economía? ¿Hay descontrol en el manejo de tu economía? ¿Eres una persona impulsiva? ¿Eres una mujer que siente un impulso tremendo para comprar ropa y zapatos? ¿Eres un hombre impulsivo que te llama la atención cuando sale la nueva tecnología, el nuevo celular o el nuevo iPad? ¿Hay disciplina? El hombre insensato disipa. El hombre insensato no prevé. El hombre insensato se gasta todo lo que ingresa y como necesita comprar más, se endeuda para continuar comprando. El hombre insensato no se disciplina a vivir con el presupuesto que tiene. El hombre insensato no tiene una estructura en el manejo económico. El hombre insensato, muchos ni tienen un presupuesto. Sabes, muestro insensatez cuando disipo los bienes materiales. Porque la sabiduría se muestra cuando tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Así es que se necesita ser una persona sabia para manejar adecuadamente las finanzas. El versículo 25 nos dará un quinto principio en torno a la economía. El texto dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Y sabes, uno de los problemas es que llega a haber personas que no son diligentes en el trabajo. El perezoso va a tener el deseo de mejorar su vida, de mejorar su situación, pero solamente se queda en el deseo, porque sus manos no quieren trabajar. Así es que debemos aprender, debemos ser como padres ejemplares en torno a la diligencia y al trabajo esforzado. Debemos dar un buen ejemplo mostrando que es a través del trabajo constante, diligente, esforzado, que se tienen los recursos necesarios para vivir. Debemos aprender a enseñar a nuestros hijos con el ejemplo y con principios claros el valor que el dinero tiene. Debemos aprender a enseñarles a nuestros hijos el valor del trabajo, no cuando se gradúan de la universidad y ahí les estamos impulsando para que consigan un empleo. Desde pequeños, desde temprano, necesitamos enseñarles el valor
del trabajo, el valor del esfuerzo que se debe tener, que se debe dar para obtener los recursos económicos. Pero a veces el papá comete el error de no enseñar esa lección importante en la vida de sus hijos. Y da, y se endeuda para dar. Y no les enseña el valor que el dinero tiene. Y como te das cuenta, se necesita sabiduría para vivir de acuerdo a estos principios y hacer que la parte económica no sea un problema en la vida de una persona. Hay una segunda área donde necesitamos sabiduría. Tiene que ver con nuestro diario vivir. Y en ese diario vivir, el versículo 8 nos habla de el comportamiento que debemos tener. El texto dice: el camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. El camino, la conducta, así se usa la palabra camino. La conducta del perverso es torcida y extraña, mas los hechos, la conducta del limpio son rectos. Hay una tremenda diferencia en el comportamiento que una persona que vive en santidad, que es limpio de corazón, tiene, y una persona que vive en pecado. La conducta de esa persona es distinta. Se debe notar en nuestra vida, en nuestro trabajo, se debe notar una diferencia en nuestro comportamiento. Si no se nota una diferencia entre la manera en que tú tienes de vivir y los otros compañeros de trabajo que no conocen del Señor tienen, hay un problema en ese comportamiento. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos de los limpios son rectos. El comportamiento debe ser recto, debe ser adecuado, debe ser correcto, debe ser guiado por la rectitud de la palabra de Dios, por la santidad. En nuestro diario vivir se debe notar que nuestro comportamiento es distinto, es acorde a la palabra de Dios. En nuestro diario vivir se debe llegar a observar satisfacción por hacer lo correcto. El versículo 10 nos dice: el alma del limpio, del impío, desea el mal. Su prójimo no halla favor en sus ojos. Versículo 15. Alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. Alegría es para el justo el hacer juicio, vivir de manera justa, de manera correcta. Debemos llegar a sentir satisfacción por hacer el bien. Y sabes, a veces las cosas que deberían producir satisfacción en nuestra vida se han convertido en una carga. ¿Tienes gozo cuando lees la palabra de Dios? ¿O es una carga? ¿Sientes alegría y satisfacción cuando pasas un tiempo orando al Señor? ¿O es una carga? ¿Experimentamos gozo cuando venimos a la iglesia? ¿O se ha convertido en una carga? ¿Siento satisfacción cuando le sirvo a mi Señor? ¿O se ha convertido en una carga? Siento satisfacción cuando hago el bien y cuando me diferencio al comportarme adecuadamente y al hablar de manera distinta. ¿Me siento bien o es lo que me toca hacer? ¿O es una carga? Y sabes, en el día a día, tú y yo deberíamos experimentar alegría
cada vez que hacemos algo correcto, algo que está acorde a la palabra de Dios. Las cosas espirituales no deberían ser una carga en nuestra vida, deberían ser lo que produce alegría, satisfacción, gozo en nuestra vida. No un peso, no una carga, no una obligación. El versículo 12 nos habla de un tercer elemento en el diario vivir. Nos dice: considera el justo la casa del impío. Cómo los impíos son trastornados por el mal. Y sabes, en el mundo en el que hoy vivimos, se nos enseña de manera equivocada que la mejor manera de aprender es llegar a experimentar esas diferentes situaciones, y entonces podremos saber cuán bueno o cuán dañino es algo. Y sabes, pensamos que la manera sabia de aprender es experimentar ciertas cosas para de primera mano saber lo bueno o lo malo de esa situación. Pero el versículo nos deja claro que uno puede llegar a aprender de las experiencias de otros. Y cuando hablamos de cosas malas, la mejor manera de aprender es aprender de la experiencia de otros. Considera el justo la casa del impío, cómo los impíos son trastornados por el mal. No tengo que meterme a las drogas para saber cuán dañinos son las drogas. Puedo ver a los drogadictos de mi país y saber que eso es muy dañino. Puedo observar lo destructivo que es fumar o mentir o criticar o cualquier otra cosa dañina en la vida de un montón de personas, y cómo la vida de otras personas y de otras familias se llegan a destruir, y puedo aprender por esa experiencia y no caer en esas cosas. Así es que saquemos de nuestra mente el concepto de que la mejor manera de aprender es experimentar esas situaciones incorrectas, equivocadas y pecaminosas, como si esa manera de aprender fuera la mejor. Considera el justo la casa del impío. El justo mira la casa del impío y cómo los impíos son trastornados por el mal. El justo, la persona sabia, aprende de las experiencias de otros. No se mete en situaciones equivocadas, incorrectas y pecaminosas para saber cuán malo es esto. El hombre sabio aprende de la experiencia de otros. Y sabes, estamos en un mundo donde se nos enseña que está bien experimentar. Así es que si experimento esta situación, realmente voy a saber cuán dañino es. Y entonces voy a poder tomar la decisión de no hacerlo. ¿Sabes? Ese concepto que lo manejamos en la salud física, mejor es prevenir que lamentar. Deberíamos trasladarlo a la salud mental. No es correcto llegar a pensar, llegar a ver cosas equivocadas, leer libros incorrectos, ver pornografía para saber cuán malo es eso. Necesito meterme en el pecado para saber cuán desastroso es. Puedo ver en experiencia de otros y aprender. Así es que en la vida diaria, el justo considera el camino del impío, observa cómo viven los otros.
y las consecuencias de sus pecados y de sus acciones equivocadas, y aprende de esa experiencia y no se mete en esa situación. Un cuarto elemento importante para vivir de manera sabia en el día a día tiene que ver con aquellas cosas que son prioridad. Y el versículo 21 nos dice: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. ¿Observas qué es lo que debo hacer para hallar la vida abundante? Para tener una vida justa y para obtener la honra y tener una vida ejemplar. ¿Quieres disfrutar de la vida abundante? ¿Quieres hallar esa vida abundante, esa vida diferente ahora y aquí? ¿Quieres llegar a disfrutar una vida justa, correcta? ¿Quieres llegar a disfrutar de una vida llena de honra, llena de buen nombre? Ser una persona con buen nombre, ejemplar. El que sigue la justicia y la misericordia hallará vida, justicia y la honra. Así es que debe llegar a ser una prioridad en mi vida seguir la justicia y la misericordia. El camino justo es descrito por la palabra de Dios. La misericordia tiene que ver con el amor en acción. Así es que lo que debemos priorizar en nuestra vida es una vida que siga la justicia, siga la rectitud, sea obediente a la palabra de Dios y siempre muestre misericordia con otras personas. Y cuando aprendo a vivir así, hallaré la vida, la verdadera vida, la vida abundante. Hallaré una vida justa y hallaré la honra. Así es que esto debe ser la prioridad. No importa qué trabajo tienes, debe ser una prioridad seguir la justicia y la misericordia. En el día a día es importante nuestra manera de hablar. Y por eso el versículo 23 nos dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Versículo 28 dice: el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Sabes, es importante aprender a guardar la boca y la lengua. Porque cuando aprendemos a cuidar nuestra manera de hablar, nuestra boca, nuestra lengua, nuestra alma será protegida, será guardada de angustias. ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas por no saber hablar adecuadamente? Por no llegar a hablar con sabiduría, por no saber cuál es el momento oportuno, el momento exacto para hablar. ¿Cuántas veces nuestra falta de cuidado en el hablar nos ha metido en problemas? En el diario vivir, una persona se caracteriza, una persona sabia se caracteriza porque guarda su boca y guarda su lengua. Porque tiene cuidado con lo que va a decir. Porque piensa antes de hablar. Porque tiene la reflexión necesaria antes de abrir la boca. Y sabes, si tú te das cuenta de que tienes un problema en tu manera de hablar, en verdad, la manera de hablar incorrecta no es la raíz del problema.
Como lo diría Jesucristo en Mateo 12, de la abundancia del corazón habla la boca. Así es que lo que sale por mi boca es un reflejo de lo que abunda en mi corazón. Y si hay basura en mi ser, si hay basura en mi vida, voy a hablar de eso. Eso va a ser lo prioritario, eso va a ser lo correcto. Así es que si quiero cambiar mi manera de hablar, tengo que cambiar mi corazón. Tengo que cambiar lo que está llenando mi vida, mi ser. Y si estoy pasando horas de horas escuchando música contraria a la palabra de Dios, no es raro mi manera de hablar pecaminosa. Si estoy pasando un montón de tiempo dejando que información incorrecta y pecaminosa esté llenando mi mente, mi corazón, después no debo sorprenderme si mi manera de hablar es incorrecta. Debo ser selectivo y meter en mi mente, meter en mi corazón cosas positivas, valiosas, acordes a la palabra de Dios. Porque cuando aprendo a cuidar mi corazón, mi boca va a estar protegida. Sabes, tú y yo en la iglesia podemos ser muy cuidadosos. Y en la iglesia podemos llegar y hablar cosas sumamente bonitas. Y hermano, que Dios le bendiga, estoy orando por usted. Qué guapo que está, veo que está estrenando camisa. Y en la iglesia puedo cuidarme. Y muchas veces la casa y el trabajo, ahí realmente salen las palabras que abundan en mi vida y en mi corazón. Sabes, hay una tercera área donde necesitamos vivir con la sabiduría de Dios. Tiene que ver con nuestra familia. Y el versículo 9 nos dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Versículo 19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Esposa, mujer, soltera, ¿cómo tratas a tu familia? ¿Cómo tratas a tus hermanos? ¿Cómo tratas a tu papá? ¿Cómo tratas a tu mamá? Esposa, ¿cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tus hijos? Una mujer insensata es rencillosa, iracunda. Una mujer insensata se caracteriza por ser la regañona de la casa, la que siempre está haciendo problema, la que siempre está creando dificultades, la que su comportamiento y su manera de tratar llega a desgastar la vida del esposo, la vida de los hijos, la vida de los padres y de los hermanos. Mujer, ¿cómo tratas a tu familia? Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Mejor es vivir en el desierto. Mejor es vivir en un sitio inhóspito, en un sitio donde hay calor y no hay ni para comer, que vivir con una mujer rencillosa e iracunda. ¿Cuán importante llega a ser para la mujer la manera de tratar a su esposo, a sus hijos? ¿Cuán importante para esa mujer soltera es la manera en que trata a papá, a mamá y a sus hermanos? Y mujer, si quieres ser una mujer sabia, deja la pelea, el resentimiento, la queja
lo problemático que ves cada asunto. Porque si no, estarás desgastando y dañando tu familia. El versículo 11 nos habla de otro aspecto importante en la familia. El texto dice: cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Como puedes ver en este versículo, se muestra tres tipos de personas. Se habla del escarnecedor. El escarnecedor es la persona que se burla de las cosas espirituales. No le interesa, no le importa todo lo que tiene que ver con lo espiritual. El simple es una persona inmadura. Y generalmente la palabra simple se usa para describir la vida de un adolescente o de un joven. Y no solo los adolescentes y jóvenes son inmaduros, pero se usa principalmente para describir a un joven, a un adolescente, que es simple, que todavía le falta crecer en su caminar espiritual. Y el otro tipo de persona es el sabio. Si tú tendrías que escoger una categoría, ¿en qué categoría te pondrías? ¿En la categoría del escarnecedor, del simple o del sabio? Y si lo piensas por un momento y te estás ubicando en una categoría, probablemente después de que te diga lo que te voy a decir, probablemente después de eso te vas a cambiar de categoría. Porque sabes, para darme cuenta si soy un escarnecedor, un simple o un sabio, necesito observar cuál es mi reacción ante la enseñanza, la disciplina e incluso el castigo. ¿Cómo reaccionas tú cuando otro te quiere enseñar, otro te quiere disciplinar, otro te quiere castigar? Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. ¿Te das cuenta cómo el castigo, y la palabra castigo es la traducción de la palabra disciplina en Hebreos 12, donde dice: Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo? Así es que la palabra castigo y disciplina se está utilizando para referirse a la enseñanza, a los principios que se deben establecer, a las reglas, a las normas de conducta que deben existir. Y por supuesto, en esa definición se incluye el castigo físico. Pero la palabra castigo es amplia, habla de la enseñanza, de la instrucción, de las reglas, de los principios y del castigo. ¿Cómo reaccionas ante eso? Cuando otras personas te tratan de enseñar, te tratan de corregir, tratan de establecer reglas para que tú vivas de cierta manera, ¿cómo reaccionas ante eso? El escarnecedor, ¿te das cuenta que no aprende nada? Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. El escarnecedor no es afectado en lo más mínimo. Así es que una persona escarnecedora es una persona que cuando se le enseña, cuando se establecen reglas y principios y una conducta que debe seguir, cuando se le disciplina porque no ha cumplido con lo que se le solicita, es una persona a la que no le importa, no hace caso, es rebelde. El simple se hace sabio. El simple aprende algo a través de la enseñanza, la disciplina y el castigo. Y el sabio, cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia, aprende conocimiento de Dios. Y ahora entendiendo el versículo, ¿cuál es la categoría en la que tú y yo nos ubicamos? ¿Escarnecedor? ¿Simple? ¿O sabio?
te das cuenta que aún el escarnecedor, al que no le importa, al que no le interesa, sigue siendo castigado. Cuando el escarnecedor es castigado. Así es que nosotros como hijos de Dios podemos estar seguros que si somos escarnecedores, si somos hijos escarnecedores, si somos simples o somos sabios, Dios va a disciplinarnos, porque Dios, a pesar de nuestra condición espiritual, nos ama, y porque nos ama continúa disciplinándonos. Dios al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios no se da vencido por nosotros. Si tú eres la oveja negra en la familia de Dios, Dios no se da vencido por ti. Dios no se da por vencido. Continuará disciplinando. Continuará haciendo su trabajo. Tú y yo como padres responsables de la enseñanza y la disciplina en nuestra familia, no nos debemos dar por vencidos con nuestros hijos. Si tienes un hijo escarnecedor, si tienes una oveja negra en la casa, no te des por vencido. No llegues al punto, papá, de llegar a decir, ya no hay solución con este. Ya no entiende ni a palos. No te des por vencido con tus hijos. Y sé que cuando hay un escarnecedor en casa, el comportamiento de ese hijo puede ser desgastante. Puede ser el motivo de discordia y el motivo de que la atmósfera en el hogar no sea lo que debe ser. Pero papá, no te des por vencido. Papá, a ti, a mí, se nos ha dado la responsabilidad de enseñar. Asumamos esa responsabilidad y continuemos enseñando, disciplinando, estableciendo reglas claras y dándoles la consecuencia de los actos de nuestros hijos. No nos demos por vencidos, porque eso es lo que Dios espera. Porque nuestro Padre Celestial tampoco se da por vencido con nosotros. Seguirá castigando, nos seguirá disciplinando, seguirá tratando de que volvamos al camino correcto. Así es que, esposa, ten cuidado cómo tratas a tu esposo y a tus hijos. Esposo, papá, tú y yo necesitamos asumir el liderazgo en nuestro hogar y llegar a enseñar, a disciplinar, a instruir, a establecer reglas y a establecer castigo cuando esas reglas no se han cumplido. Sabiduría en el uso del dinero. Sabiduría en la manera en que vivimos. Y necesitamos también sabiduría en nuestras familias. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para poder estudiar tu palabra. Señor, necesitamos sabiduría en nuestra vida. Padre, ayúdanos a acudir a tu palabra diariamente, constantemente, para recibir de esa palabra la sabiduría que necesitamos para vivir como a ti te agrada. Padre, yo te ruego que nos ayudes a utilizar esa sabiduría en el uso de los recursos económicos, que nos caractericemos por ser personas diligentes, que se alejan de la deshonestidad, que han dejado la codicia y se han vuelto generosos,
que han abandonado el descontrol y el despilfarro. Ayúdanos, Señor, a poner sabiduría en el uso de las finanzas. Padre, ayúdanos a integrar sabiduría en nuestra manera de vivir. Que nuestro comportamiento se destaque, sea distinto al de otros. Que encontremos satisfacción en hacer el bien, que no sea una carga hacer lo bueno, lo correcto. Que seamos personas previsoras que observan el pecado en la vida de otros y no lo experimentan de primera mano, sino aprenden de la experiencia de otros. Ayúdanos, Padre, a ponerte a ti como prioridad. Seguir la justicia y la misericordia. Porque entonces y solo entonces hallaremos la vida, la justicia y la honra. Ayúdanos a vivir teniendo un hablar que edifique, que te honre. Padre, ayúdanos también a integrar a nuestra familia la sabiduría. Ayuda a nuestras esposas a tener cuidado en la manera en que tratan. Ayúdanos a nosotros, los papás, a enseñar, disciplinar y castigar. Pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra, Señor. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, si viene por primera vez y necesita oración, levante un ratito su mano. Permítame orar por usted. Veo su mano, gracias. Veo su mano también, gracias. Alguien más por primera vez y que desee que oremos por usted. Veo arriba su mano, gracias. Alguien más. Para las personas que nos visitan, en un ratito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Por favor, no se sienta obligado ni presionado, porque no es la idea. Pero si usted que viene por primera vez, usted en este instante podría tomar sus cosas y podría pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar y le va a llevar a otro lugar, y en un lugar privado esa persona va a conversar con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo con toda confianza, en este momento, venga, denos el privilegio de conversar un momento con usted. No se sienta obligado, pero si desea hacerlo, venga. Gracias por ser el primero. Venga nomás, con toda confianza. Padre Celestial, te quiero rogar por nuestras visitas. Padre, tú que conoces sus necesidades, yo te ruego que conforme a tu plan y tu voluntad tú puedas suplirlas. Te pido, Padre, por la necesidad mayor, la necesidad de salvación. Y si estas personas todavía no te conocen como Salvador, yo te pido, Padre, que hoy sea el día de salvación. Ayúdanos a nosotros, Señor, a vivir como te agrada a ti, a usar los recursos a tu modo, a tu manera, al conducir nuestra familia de acuerdo a tus principios. Ayúdanos a amarte más,
Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Te busco en oración cada mañana, cuando estoy solo en el camino hacia trabajar. No puedo detener mi corazón, ahora que al fin ha encontrado el único motivo por el que vivo en el mundo. Quiero que llegue el día en que esté eternamente y entre tus brazos, verte cara a cara y oír tu voz. No puedo detener mi corazón, que sabe que ahora vives tan adentro mío, porque he elegido amar solo a Dios. Yo quiero ser como David, que fue tu amigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Yo quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. Oh, 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 oh. Yo sé que muchos años lloraste a mi lado, te negué 1000 veces y otras 1000 veces lo volví a hacer. Pero tu espíritu encendió el perdón que yo no aceptaba tan adentro mío, paz de la salvación. Yo quiero ser como David, que fue tu amigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Yo quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. Oh, 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 oh. Cuando creí en las promesas de este mundo, yo caminé como un errante y vagabundo. Hoy si este mundo se acabara en un segundo, estaría feliz porque quiero estar junto a ti. Yo quiero estar contigo. Yo quiero amarte más. Yo quiero amarte más. Yo quiero amarte más. Amén.